que en todo tiempo vamos a estar atentos, Señor, a lo que tu palabra quiere transmitirnos, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Em, Voy a plantearle una situación hipotética, esperemos que jamás suceda, pero es una situación que quiero que usted pueda traer a su mente, ¿sí? Imaginársela. Supongamos que usted está en su casa, un día cualquiera, un día normal, usted está haciendo sus cosas en su casa, lo que usted acostumbra a hacer. Entra un ladrón en la noche, armado, y mata a toda la gente que está en su casa, a todos los que usted más ama, ¿sí? Otra vez, ojalá que esto nunca suceda, es un ejemplo. Usted es la única persona que sobrevive y usted por lo tanto es el único testigo de lo que sucedió, ¿sí? Llega el momento de que usted puede compadecer ante la justicia. Y bueno, y usted le da la descripción del caso a los oficiales, ¿cierto? A la gente que está a cargo. Y lo capturan, ¿sí? Capturan a la persona, la encuentran. ¿Cuál es su reacción? Que lo maten, ¿cierto? Que cadena perpetua, 1000 cadenas perpetuas. Am, que no vuelva a ver la luz del día, am, etcétera. ¿Qué le diría si la justicia, en ese sentido, en el jurado, pongámoslo así, en vez de darle el castigo a esa persona, se lo dan a usted? No, tú vas a cadena perpetua. Y te vamos a torturar, de hecho. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hubo un error? Y ese, que era el culpable, va a ser liberado. Es precisamente lo que está pasando acá. El justo por los injustos y nosotros, los injustos, siendo liberados por su muerte. Y uno podría pensar que es su mayor enemigo, ¿cierto? O sea, esta persona que hizo que usted la odia profundamente, ¿cierto? Que muera irremisiblemente. Ah, la verdad es que Jesús se entregó por sus enemigos, se entregó por Pilato, se entregó por incluso los que se burlaban de él. ¿Usted daría su vida por su familia, por sus amigos, las personas que usted ama? Probablemente sí, ¿cierto? Probablemente sí. Yo sí, por mis familiares, por la gente que amo. Pero usted no daría la vida por ese ladrón que entró a su casa a matarlos a todos, ¿cierto? Bueno, Jesús sí lo hizo. Por sus enemigos se entregó, incluso. Y esa es la paradoja, hermano, de lo que es el Evangelio. ¿Cómo, y lo cantamos en una alabanza, cómo yo puedo sentarme a la mesa con quien antes yo era mi enemigo? Yo era enemigo de él. ¿Cómo él me acepta ahora en su mesa? Y ese es el perdón que no entendemos del Señor. El perdón que Él concede eh, sin, sin mirar atrás, ¿cierto? Sin sacar cosas en cara, ¿cierto? Tremendo, tremendo. Y el Señor, aquí, vamos a ver, mientras todos lo humillaban, mientras todos se burlaban de Él, ¿qué dice en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Me recuerda un poco a Esteban, no sé si recuerdan a Esteban. Una situación similar. Este mensaje lleva por nombre la humillación del rey. Recordemos que Mateo quiere enfatizar mucho eso, que Jesús es el rey de los judíos. Ocupa esta presión muy frecuentemente en su evangelio, que Él es el rey de los judíos, que Él vino, Él es la promesa, Él es el Mesías. Y este rey ahora está siendo humillado por otros que están en autoridad. Y eso es lo que los judíos no entendían, ¿cierto? Es como, pero ¿por qué si venías a reinar? Probablemente, y esto quizás le ha pasado, una vez evangelizando a una persona, él me dijo, pero ¿cómo tú puedes creer en Jesús si lo mataron? ¿Cómo tu Dios es tan débil? ¿Cierto? ¿Cómo tu Dios es tan débil? Y eso, recuerdo sus palabras así textuales, ¿cómo tu Dios es tan débil? Am, bueno, la verdad es que Él no falla, Él no falla. Y todo era un plan. Recordemos lo que dijo Pedro luego en su predicación. Todo por el anticipado consejo de Dios, todo salió como Dios lo estaba planeando.
Jesús ya fue condenado por Pilato, ¿cierto? Pasó por este proceso, Pilato burlándose de él. Está ahora, probablemente se encuentra en el patio de lo que es la casa de la fortaleza romana. Y bueno, comienza el relato, ¿cierto? Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador, de Pilato, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Probablemente cuando está hablando de compañía, probablemente está hablando de unos 300 a 600 soldados, más o menos, ¿sí? Una compañía se conformaba de unos 600 soldados, pero entendemos que aquí quizás no estaban todos. Ahora, me llama la atención que convoque a toda la compañía. Normalmente las compañías no se convocaban todas de una vez, porque también hay que hacer guardias en otros lados, hay que hacer otras cosas, los soldados tienen que estar en otros lugares. Bueno, la verdad es que ninguno se quería perder el espectáculo de burlarse de Jesús, esa es la realidad. Esa es la realidad. Este es el rey de los judíos, yo también quiero ir a burlarme de él, por supuesto. ¿Cómo lo va a perder? Y estaba ahí, toda la compañía. Seguramente también estaba Pilato en este relato, probablemente, pero bueno, no hay claridad en el relato al respecto. Recordamos que se lava las manos, ¿cierto? Y es como, bueno, hagan lo que quieran con él, pero tampoco interviene. ¿Recuerdan lo que dijimos en la clase pasada? Posponer una decisión respecto a Jesús es rechazarlo, es lo mismo. Yo no voy a hacer nada con este justo, ¿recuerdan? Fue un rechazo de Pilato a Jesús. Es inevitable para mí pensar en Isaías 53 cuando leo este pasaje. Antes de comenzar, por favor, vaya a Isaías 53. Quiero solamente leer un versículo y lo vamos a estar citando más o menos frecuente. Isaías capítulo 53. Y vamos a leer desde el 1. Isaías 53, 1. Y me gusta cómo comienza, porque es Jehová hablando con Isaías, como, así como argumentando un poco, y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como hablando con Isaías, como que, mira, esto anunciamos entre los dos. Me gusta eso. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando habla de experimentado en quebranto, el lenguaje es tremendo. Literalmente es como que si él ha pasado una prueba, como que si dio un examen de quién es la persona que más ha sufrido en el mundo. Bueno, Jesús pasó ese examen. Y solo él, y solo él. El lenguaje es interesante, despreciado y desechado. Y el lenguaje hebreo también tiene esta particularidad, que a diferencia nuestro, que nosotros podemos subrayar estas palabras, por ejemplo usando mayúsculas, por ejemplo usando algunas hipérboles, ¿cierto? Lo que hace el lenguaje hebreo para subrayar algo es repetir palabras, ¿sí? Y lo que hace acá cuando dice despreciado y desechado, en realidad no hay mucha diferencia en estas palabras en el lenguaje original. Y lo que está señalando es que fue despreciado, tan despreciado, menospreciado. No es como que es como la persona más despreciada de todas. Y la persona que debería ser más exaltada fue la más despreciada. Por lo tanto, la humillación del rey, el rey de los judíos, tiene un camino, por así decirlo, tiene un proceso. Y vamos a verlo en Mateo 27, versículos del 28 en adelante. Vamos a ver todas las etapas de esta humillación de nuestro rey, de nuestro Señor. Comienza en el versículo 28 y desnudándole. En primer lugar, lo desnudaron frente a todos, fue expuesto a la vergüenza de 600 soldados romanos mientras se burlaban, completamente desnudo a nuestro Señor. Recordemos que ya había sido azotado, ¿sí? Y esto es importante porque el Señor Jesucristo fue azotado, eran 39 azotes que se les tenían que dar. Y bueno, lo que nos dice la tradición del Imperio Romano es que
estos látigos que se utilizaban tenían unos huesos de animales pegados en el cuero del látigo, que lo que hacían era cuando se pegaban a la piel, desprendían la piel. Entonces, de manera que le llegaba el latigazo a la persona, al castigado, y al sacarlo, desprendían la piel de su lugar. Imagínense, 39 veces eso, 39 veces. Y estamos considerados soldados romanos que no eran especialmente pacíficos, ¿cierto? Entonces, lo laceraron, lo azotaron, con su túnica probablemente toda partida atrás, y luego lo desnudaron. Imagínense, se ha hecho una herida y sacar la ropa de encima de eso duele, ¿cierto? Porque como que se queda pegado con la sangre. Bueno, lo mismo, tuvieron que sacarle la ropa, no con amor precisamente, se lo sacaron todo y él con su espalda sangrada. Recordemos también que él estaba desfigurado, muy probablemente, por los golpes que había recibido. Y bueno, lo dejaron desnudo frente a todos, frente a todos. Am, la desnudez provoca vergüenza, ¿cierto? Provoca vergüenza. Pero ¿eso de dónde viene? ¿Recuerdan de dónde viene eso? ¿Recuerdan lo que pasó con Adán? Miren, vamos allá, Génesis 3. Y vamos a citar Génesis 3 en un par de ocasiones. Me llamó la atención hacer este símil con lo que sucede con la caída. Es súper interesante. Génesis capítulo 3. Mire, versículo número... Ay, nada que ver, iba a decir otro. Acá está. Versículo número 9. No, vamos a leer desde el 7. Vamos a leer desde el 7. Comen del fruto, ¿cierto? Caen. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿qué te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te dije que te mandé que no comieses? De cierta forma, el pecado produjo vergüenza y esa vergüenza produjo que se quisieran esconder. Ahora bien, la vergüenza de la desnudez es, por supuesto, por ende, una consecuencia del pecado. Eso está clarísimo, ¿sí? El hecho que a nosotros nos dé vergüenza que nos vean desnudos o con poca ropa tiene que ver con una consecuencia del pecado. Piensa en eso, en que Jesús está siendo humillado, avergonzado, cargando de cierta forma la humillación que correspondía a Adán y a toda la raza humana, pero la está llevando él en ese momento, desnudo frente a todos. Y no tiene dónde esconderse, ¿cierto? Jesús, tomando esa vergüenza que nos corresponde a nosotros, de la desnudez, Él está desnudo frente a todos. Llevando mi vergüenza, su vergüenza. Y la vergüenza siempre está relacionada también con juicio. Recuerda lo que dice Daniel 12, que algunos van a resucitar para vida eterna, ¿cierto? Y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua, confusión perpetua. ¿Qué quiere decir? Que la vergüenza, obviamente, al ser una consecuencia del pecado, está ligada con lo que es un juicio. Otra vez, Jesús está llevando el juicio en su vergüenza, en su desnudez. Está llevando el juicio que nos correspondía a nosotros. Es una buena forma de verlo. Volvemos a Mateo 27. Ahí está, nuestro Señor Jesucristo, 27. Vamos a leer el versículo 28. Lo desnudaron y ahora hacen otra cosa más. En segundo lugar, le echaron encima un manto de escarlata. Un manto de escarlata. Entonces, en primer lugar, tenemos que la humillación de nuestro Señor comienza por la desnudez. Posteriormente, lo visten de un manto escarlata. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que están haciendo los soldados romanos es darle un disfraz, ¿sí?
de lo que es un rey, ¿sí? Están dejándolo en ridículo al Señor. ¿No te crees el rey de los judíos? Toma, un manto escarlata. ¿Por qué un manto escarlata? Los reyes en el Imperio Romano ocupaban, perdón, los reyes, los gobernadores ocupaban los mantos escarlatas en señal de que ellos eran autoridad, ¿sí? Probablemente Pilato ocupaba uno de ellos, probablemente también el César, Herodes también ocupaba uno de esos, y era sinónimo de realeza, ¿sí? Un manto escarlata. Escarlata es un color, por si acaso. Similar al rojizo, más o menos. De hecho, hay algunas traducciones, como la Reina Valera Gómez, que pone que este era un manto de color grana. Muy interesante. Y les voy a decir por qué. Recuerda cuando Isaías habla de que nuestros pecados, si fuesen como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Interesante. No puedo, y permítame la tipología en este sentido, no puedo evitar pensar que Jesús está vistiendo ese manto, los soldados romanos burlándose de él, pero detrás hay una teología en eso, que Jesús está tomando ese manto escarlata color grana, que normalmente se relaciona con lo que es el pecado, la grana. Mire Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Un poco para explicar este punto. Versículo 3, aparece una bestia tremenda, blasfema, y dice lo siguiente, y me llevó en el desierto, perdón, en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es la idea acá? Está saturada de pecado esta bestia, que es de color escarlata. Es de color escarlata. La Biblia normalmente, por favor, igual coger con pinzas esto porque puede ser un poquito, no siempre es así, pero normalmente el escarlata tiene que ver con pecado, hace una relación con el pecado. Y bueno, recuerda 1 Corintios, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, es decir, Él tomó ese manto escarlata de pecado, se vistió de nuestro pecado, el Señor Jesucristo, tremendo, tremendo, tremendo pensar en eso. El Señor Jesucristo en ese momento decidió estar desnudo y ponerse ese manto, simbolizando nuestro pecado, se vistió de nuestro pecado, el que nos correspondía a nosotros. No solamente ya vimos que cargó nuestra vergüenza, ¿cierto? Ahora que también cargó nuestro pecado. Está lleno de riqueza este pasaje, ¿no? No sé, tremendo, es tremendo. Y leímos en Isaías, ¿cierto? Leímos bueno, que fue despreciado, menospreciado. Pero el versículo 6 también señala de Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo mismo, la misma idea. Ese manto, ¿cierto? Ese símbolo, por así decirlo, del pecado. Es Jehová cargando en Cristo todos nuestros pecados. La terminología es sumamente interesante. Podríamos ejemplificarlo con lo que es cargar una tarjeta VIP, por ejemplo, o cuando usted hace una transferencia. Yo cargo una tarjeta, ¿cierto? Y le pongo dinero a mi tarjeta para que esa tarjeta funcione para poder yo entrar al transporte público. De la misma forma, Jehová está como transfiriendo el pecado a Jesús en su persona. Es tremendo, es tremendo. Transfiriendo todo lo que nos correspondía a nosotros en Él, en Él. Por eso, Padre, ¿por qué me has desamparado, cierto? Por eso. Tiene todo el pecado, todo el pecado. Volvemos a Mateo 27. Mateo 27, versículo 28, ya vimos, le desnudaron, le pusieron un manto escarlata. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los Judíos. No puede haber un rey sin corona, ¿cierto? No puede haber un rey sin corona. Y si estaban haciendo un circo alrededor del Señor,
tenían que ponerle una corona, por supuesto. No puede haber rey sin corona. Bueno, aprovecharon el momento para seguir torturándolo. Y la idea acá de la corona de espinas, lo coronaron con una corona de espinas. No piense en estas cositas pequeñas, ¿sí? Que uno se entierra al caminar o que están. No. De hecho, tiene mucha relación con los cardos, que son unas espinas así, más o menos, y gruesas, que no se quiebran fácilmente. Y tampoco es que los soldados llegaron y se la pusieron y es como, ya, ok. No, no, no. Y se la apretaron y. Sí, eso es lo que dice la tradición. Dicen que, bueno, leyendo algunos historiadores, dicen que muy probablemente lo que hicieron fue que las espinas atravesaran la cabeza y llegaran hasta el cráneo del Señor Jesucristo. Y de esa forma, lo que hacían con eso era que la herida no cerrara, ¿cierto? Entonces, abrían hasta el fondo la herida. No solamente ya había perdido demasiada sangre con los azotes, sino que ahora estaba perdiendo sangre de su cabeza. Y ah, un escritor, no sé si será así, esto es parte como de su imaginación, digamos, decía que, bueno, las últimas cosas que Jesús vio ya estaba su visión completamente roja, por la sangre que le corría por la cabeza, ya no podía ver, ¿no? Esa preciosa sangre, ¿cierto? Del Señor. Em, Interesante porque pensemos de nuevo en la caída, otra vez. Y cuando hablamos de estas espinas, mire, vamos a Génesis, de nuevo. Génesis capítulo 3. No quiero decírselo yo, quiero que usted lo lea. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer del 17 en adelante. Dice así. Y al hombre, Dios está dando los castigos, ¿cierto? Por haber desobedecido. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Eh, ¿Qué está pasando acá? Una de las consecuencias, y qué es lo que quiero explicar, una de las consecuencias del pecado es que la tierra iba a producir espinos y cardos, ¿sí? Iba a producir estas espinas que posteriormente se las clavaron al Señor Jesucristo en la cabeza. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? La maldición del pecado que nos correspondía a nosotros nuevamente, la maldición que la tierra recibió de producir espinos, ahora está cayendo sobre él, sobre él. Él tiene esa corona de espinos. Y una cosa que, de nuevo, no sé si será así, pero que también señalaban algunos escritores que me parecía interesante. Más adelante habla de que le golpeaban en la cabeza a Jesús. Y lo que hacía la corona, pensemos en una corona no como algo que va así, ¿cierto? Porque las coronas en ese tiempo eran los laureles. Entonces los laureles iban de oreja a oreja, ¿sí? Iban por el costado. Pero lo más probable es que a Jesús no le pusieron la corona alrededor del cráneo, sino como por encima. Es lo más probable, no está muy claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que le pegaban a propósito en la cabeza para que eso se le enterrara más y que no se le saliera, ¿cierto? Y que no se le cayera. De manera que él pudiese agacharse o inclinarse y que no se le cayera la corona. Tremendo, tremendo. Volvemos a Mateo 27. Y por favor, vaya pensando en lo que hemos recopilado. Él llevó la vergüenza de la desnudez que nos correspondía a nosotros, llevó el pecado, el que nos correspondería a nosotros, ahora llevó la maldición de la tierra, que estaba maldita por nuestra culpa, la llevó sobre su cabeza. Y bueno, en cuarto lugar, luego de la corona, tenemos versículo 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, una caña en su mano derecha. Disculpen, un pequeño detalle que omití acerca de la corona.
tiene que ver con esto de que una corona tejida de espinas, ¿cierto? Interesante. La hicieron solo para él, exclusivamente para él. Lo que nos dice que a los otros prisioneros no lo hacían, o muy seguramente no lo hacían. Había como un favoritismo con Jesús, justamente porque él decía ser el rey de los judíos. Am, bueno, vamos a ver cuando terminemos que el Señor, claro que tiene su corona, pero es una corona de un rey brillante. Y en cuarto lugar, entonces tenemos una caña en su mano derecha. Las cañas eran varillas duras, pero muy ligeras, ¿sí? Crecían a la orilla de los ríos, había abundancia en Israel de estas cañas. De hecho, se ocupaban harto como para fabricar instrumentos musicales, las cañas, fabricar flautas, ese tipo de cosas, porque era ligera, pero era resistente. Entonces, le entregan una caña en su mano derecha. ¿Qué tiene que ver la mano derecha? Probablemente tiene que ver con que todo rey no solamente tiene su manto, no solamente tiene su corona, sino que también tiene su cetro, ¿cierto? Todos los reyes tienen su cetro. Y están emulando, están burlándose del Señor Jesús. Mira, ahí está tu cetro, ¿cierto? Con el que vas a gobernar. Todos los reyes tienen como su cetro, ¿no? Con el cual están ahí siempre. Am, y me llama la atención que es uno de los materiales más livianos que puede haber. Lo hicieron a propósito, todo era a propósito. Era, mira, eres tan débil que no puedes ni sostener una caña. Y probablemente era así. Probablemente Jesús estaba tan debilitado, habiendo trasnochado, lo habían golpeado tantas veces, lo azotaron, no podía ni mantenerse en pie y quizás apenas podía sostener un palito, ¿cierto? Liviano. No. ¿Y qué dice? E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los Judíos. Esto era todo un juego, todo un juego. Piensa en los, otra vez, 400, 600 soldados romanos, uno por uno, yendo delante del Señor Jesucristo, haciéndole reverencia, ¿cierto? Salve, Rey de los Judíos, aprovechando de escupirle, lo bofeteaban y pasaba el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. 400 soldados romanos, más o menos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lo que les dije, ¿cierto? Que le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo que está pasando acá es que para crucificarlo, muy probablemente lo crucificaban desnudo, entonces le quitaban el manto que le habían puesto. Por favor, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos un llamado de Pedro a nosotros como creyentes. Mire lo que dice versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y uno puede leer ese pasaje y decir, sí, claro, claro que sí, voy a seguir las pisadas del Señor, por supuesto. Y precioso pensar en eso, hermoso pensar que yo voy a seguir las pisadas del Señor. Pero ¿de qué está hablando Pedro? Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro está hablando, bueno, ¿quieres seguir al Señor? ¿Quieres seguir sus pisadas? Mira, él se burlaron de él y no respondió con maldición. No, no abrió su boca. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Interesante. Es un pasaje tremendo. Hermano, eh, la consecuencia de ser hijos de Dios probablemente van a ser burlas de muchas personas. Probablemente.
van a ser comentarios hirientes respecto de nuestro Señor Jesucristo. Am, pero sabemos que el Señor juzga justamente. El Señor juzga justamente. Apocalipsis, capítulo 1, por favor. Am, Juan escribe, dice lo siguiente en el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Tremendo. El soberano de los reyes de la tierra. Ser un rey es sinónimo de ser un soberano, pero dice que es el soberano de los reyes. En otras palabras, el rey que está por sobre todos los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, los que se burlaron de Él, los que le hicieron ese circo ridículo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Sí, no, no van a tener escapatoria. Y Jesucristo habla, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es tremendo, porque lo que menos vemos en el pasaje que vimos ahora es poder. Vimos solo humillación, solo burla, pero Él sigue siendo el Todopoderoso. Apocalipsis 21, y con esto termino. Apocalipsis 21. Perdón, no, me equivoqué. 19. Apocalipsis 19, del 11 en adelante. Y hermanos, esto es tremendo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga, que no se le olvide que juzga, y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Ya no hay una corona de espinas. Ahora hay muchas diademas. Qué precioso, hermano, qué precioso. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Recuerdas Juan 1:1? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo número 16. Y en su vestidura y en su muslo, las mismas que traspasaron con latigazos, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Rey. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Ah, la cruz era necesaria para nuestra redención, para hacernos hijos suyos. Ah, pero así como estaba profetizado que eso iba a suceder, de la misma forma esto está profetizado y va a suceder. Y Él va a venir a reinar. Él va a venir a reinar. Permítame hacer una última reflexión al respecto. Eh, Estaba pensando en lo que significa muchas veces que este Dios crucificado y, y que lo que el cristiano puede recibir en esa condición, pensando en lo que es la dificultad muchas veces de la vida cristiana, en lo difícil que es seguir a Cristo. Y quiero animarle a través de lo siguiente, claro que hay cosas difíciles de hacer en la vida cristiana, porque involucra llevar la cruz, involucra negarse a sí mismo, ¿cierto? Pero Romanos 8 nos dice que todas las penas, lo que es los sufrimientos de este tiempo presente, no se comparan con la gloria venidera, no se compara. Cobre ánimo, hermano,
da lo mismo que se burle la gente, da lo mismo lo que digan. A la gloria que vamos a recibir no tiene comparación. No tiene comparación. Oramos. Señor, le damos gracias, Padre. Gracias por Cristo, eh, experimentado en quebranto, Señor, y eh, fue despreciado, Señor. Pero ese mismo Rey que fue humillado, Señor, va a establecer su trono, Señor. Ya no con una corona de espinas, sino con una corona con muchas diademas. Ya no con un cetro de una caña, sino que con un cetro de hierro. Ah, y con una túnica blanca que muestra que Él es el Rey de Reyes, Señor. Padre, gracias por Cristo, gracias por su sacrificio, gracias por mostrarnos a Él una vez más, por ver que era necesario que Él cargara nuestros pecados, Señor, y hacernos hijos suyos, Señor. Te damos gloria, Padre, te damos el honor que mereces, y te pedimos, Señor, que nos permitas vivir a la luz de la gloria que ha de venir, Señor, y sabiendo que todo lo que está acá, las dificultades que podemos atravesar, Señor, son consecuencias de seguirte a ti, Señor, pero que el tenerte a ti hace que todo valga la pena, Señor. Hace que todo valga la pena. Ayúdanos, Señor, en nuestras dificultades, en nuestras dolencias, en nuestras tribulaciones, Señor, sabiendo lo que dice tu palabra, que no nos dará ninguna prueba que no vamos a soportar, Señor, sino que nos darás también la salida. Padre, ayúdanos a descansar en tus promesas, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén.